Ahora demos la bienvenida a Pastor Domingo, que nos estará compartiendo esta mañana. Yo sé que hace mucho tiempo que salimos de nuestra predicación de Génesis, pero vamos a regresar. Yo sé que hace semanas que no hablamos de Génesis porque estábamos compartiendo los mensajes de Navidad. Pero les quiero recordar a dónde estábamos. 3 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Abraham es abuelo, Isaac es su hijo y Jacob es el hijo de Isaac. Jacob tuvo 12 hijos por 4 mujeres. 12 hijos. Hijo número 11 se llamaba José. José era el favorito. A Jacob le dio la responsabilidad a ese hijo José, le dio la herencia, le dio la bendición y le dijo: tú vas a seguir adelante esta familia. Dios le dio el nombre a Jacob y le dio el nombre de Israel. Los otros hermanos, los 10 mayores, no les gustó que Jacob le dio la herencia a José, así es que lo odiaban. Lo odiaban. Ellos fueron pastores y se pusieron juntos estos 10 y dijeron: vamos a pegarle a ese muchacho José porque él no merece la herencia y vamos a arreglar este asunto. Ellos se fueron a pastorear ovejas. El papá Jacob mandó a José a que fuera a investigar lo que estaba pasando. José fue y cuando llegó, los 10 agarraron la oportunidad para matarlo. Lo cogieron, lo tomaron, lo metieron a un pozo y en ese pozo ahí lo iban a matar y ahí lo iban a dejar. Resultó que estaba pasando una caravana por ese rumbo a donde estaban ellos y dijeron: mejor, en lugar de matarlo, lo vamos a vender. Lo vamos a vender a esa caravana que va a Egipto, que se vaya un esclavo. Y le quitamos el chaleco que hizo el papá y le echamos un montón de sangre de las ovejas y luego le decimos al papá que algo le pasó, que se murió. Gracias, hermano. Entonces, eso fue así. José se fue a Egipto, allá lo vendieron como esclavo, lo compró un señor que se llamaba Potifar, que era un gerente del faraón de Egipto, y ahí lo metió en su casa para ser esclavo en su casa. Se levantó un falso contra José por medio de la mujer, la esposa de Potifar, y era un falso, lo metieron a la cárcel. Y ahí ahora tenemos José en la cárcel, ahí por un crimen que él no hizo. Después el faraón tuvo un sueño que no podía entender. Este faraón estaba bien molesto y le decía a todos sus gerentes, a todos sus managers: ¿quién me puede dar la interpretación de este sueño? Y nadie pudo, pero alguien recordó que ese muchacho José, que estaba ya en la cárcel, él sí podía. Así es que fueron por él, lo trajeron, el faraón le dijo el sueño y José le dijo: Dios te está revelando lo que va a pasar en el futuro. Va a haber 7 años de abundancia, palabra italiana, abundancia, donde va a llover, vamos a poder crecer, vamos a poder cosechar, va a haber mucha comida en la tierra, pero luego siguen 7 años de sin llover. Va a haber una hambruna y tenemos que preparar la nación para esa hambruna. El faraón le pareció lo que le estaba diciendo José y lo puso encargado. Ahora José se cambia de apariencia, se resura todo el pelo, se pone la ropa egipcia y él comienza a estudiar el lenguaje egipto. Él ahora habla egipto y él es ahora el encargado. No parece judío. Pasaron los 7 años de abundancia y luego llegó la hambruna. Todavía no hemos llegado. No falta un poco tiempo, 1 año y medio, cuando él está repartiendo
la comida a las personas que están en necesidad, porque están viniendo personas de otros países, porque no nomás en Egipto estaba la escasez, estaba por todo el mundo. Así es que gente de todas partes estaban viniendo y se tenían que presentar delante de José, porque él quería saber si en realidad estas personas estaban muriendo de hambre o nomás venían a robar. Así es que de repente un día vinieron estos 10 varones. Inmediatamente José los reconoció. Esos son mis hermanos, pensó. Él, hablando de Egipto, es la primera vez que los ha visto desde que los estaban tratando de matar. Imagínense. Imagínense ustedes en una situación a donde alguien que lo odiaba lo está mirando por primera vez. Esa es la situación. Vienen estos 10, él los conoce y él les dice quiénes son. Platicaron y los acusó que son espías. Ellos decían, somos hermanos. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo son hermanos si no se parecen? Ustedes son espías, nomás vienen aquí a hacer problemas, a hacer maldad. Así es que yo no les tengo confianza. Y los metió al bote por un rato. 3 días. Ahí se quedaron y ellos, hablando en hebreo, digo, José los entendía. Pero ellos no sabían que José entendía y ellos por menos confesaron. Están diciendo, nos está castigando Dios por lo que le hicimos a nuestro hermano que se murió. Así es que por eso estamos aquí. Él oyendo todo eso, los sacó de la cárcel, de la prisión y les dijo, mira, me han contado que tienen otro hermano, me han contado que tienen un papá. Y para que yo les crea quiénes son, voy a pedir que regresen, se vayan, regresen con su hermano menor, tráiganmelo en persona y luego les voy a dar permiso para comer aquí. Pero me voy a quedar con uno de ustedes en enganche para que regresen. Y se quedó con Simón. Simón lo echó para atrás en la cárcel y los otros 9 se fueron. Así es que les dio comida para llevar alimentos y también de secreto les escondió el dinero en los sacos. Los sacos les regresó el dinero sin que ellos se dieran cuenta. Regresaron hasta un lugar a darle de comer a sus animales, abrieron el saco y miraron el dinero. Y dijeron, ahora sí nos va a ir bien mal, porque ahora nos están acusando que somos espías. Y ahora van a pensar que nos robamos la comida. Porque ahí está nuestro dinero. Regresaron al padre, a Jacob. Acuérdense, al patriarca Jacob. Y le dijeron todo lo que pasó. Tu hijo Simón está en la cárcel. Aquí traemos comida. Nos dieron el dinero. Está regresado de alguna manera milagrosa. No sabemos cómo. Así es que... Pero se quedaron con tu hijo y quieren que tu otro hijo, Benjamín, el mes menor, que se vaya con nosotros antes que regresemos a Egipto por más. El Señor encargado allá nos dijo, no me van a ver la cara sin que me traigan a ese muchacho. Ahora ya hemos llegado a capítulo 43 de Génesis. Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Y traje mi asistente para que me ayude con la escritura. Así es que voy a pedir que mi asistente comience a leer. El libro de Génesis, capítulo 43. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro, a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?
¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia. Nos preguntó, ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre: Envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre. Y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces, cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: Si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después, tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: Esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio, ¿no? Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: Es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento. Pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces, descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. ¡Aquí está! ¡Lo hemos traído con nosotros! También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Les dijo el administrador: Tranquilos, no tengan miedo. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó: ¿Cómo está su padre? El anciano del que me hablaron. ¿Todavía vive? Sí, nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación,
porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó: Traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Interesante pasaje. Vamos a regresar al papá, Jacob. Note que Jacob se quedó en la casa. El patriarca se quedó en la casa. Lo que está pasando ahorita allá con él es que él tiene temor. Él tiene temor porque ya perdió un hijo, José. Y interesadamente se perdió cuando estaba con los otros 10. Y por esa razón él mandó a los 10 a Egipto y se quedó con Benjamín la primera vez. Pero ahora están en medio de la hambruna y se están muriendo de hambre. Aún tienen las ovejas y quizás las están matando y las están comiendo, pero no es suficiente para alimentar. Acuérdense que estos 10 varones son esposos, son hijos, son padres, tienen su propia familia. No nomás son esos 12, son las familias de ellos. Todos están muriendo de hambre. Así es que Jacob está al punto a donde él no tiene otra, pero que pedirles que regresen para que compren más alimento. ¿Me dan la pantalla, por favor? Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que está pasando aquí con este señor Jacob? Yo entiendo lo que está pasando con los hijos. Los muchachos están llenos de rencor, tienen mucha culpa porque ellos mismos saben el secreto que han guardado por más de 20 años. Así es que ellos saben lo que está pasando, pero el padre no sabe. Pero no le doy perdón al padre por esta razón. Él es patriarca. Ese señor conoció a Dios personalmente. Él luchó con Dios. Dios le vino y le prometió: Jacob, yo te cambio el nombre a Israel y te voy a prometer que vas a tener una vida muy larga y vas a ser bendecido. De ahí va a salir la nación de Israel. Él sabía eso, pero aún no quería soltar lo que él tenía en su posesión. La primera cosa que le quiero decir a Jacob es: suelta tu agarre. Y les quiero decir la misma cosa a nosotros. Tenemos que soltar nuestro agarre. Nosotros tenemos lo que tenemos y lo tenemos lo tenemos bien agarrado, no lo queremos soltar, pensando que nuestra seguridad está aquí. Aquí está mi seguridad, aquí no me voy a mover de aquí. Que me vaya a otro lugar, no, aquí me voy a quedar. Que me salga de ese trabajo, no, ese trabajo está seguro, me voy a quedar con eso. Que me mueva de mi vida, no, porque estoy seguro aquí y agarramos lo que tenemos y no lo queremos soltar. Hay muchas personas ahorita en Los Ángeles que no tuvieron otra. Tuvieron que soltar lo que tenían porque se les quitó todo. Tienen absolutamente nada. Muchas personas. Todo lo que tenemos, hermanos, no nos engañemos. No pensemos que nosotros somos dueños de nada. Todo lo que tenemos es por gracia del Señor que nos ha prestado solamente por una temporada. Suelte su agarre. Y así yo conozco muchas personas
que están bien agarrados de lo que tienen, pensando que ahí está su seguridad. Y cuando pasa lo que pasó en Los Ángeles, se deshacen, se quebran, se meten en depresión. Toda mi vida está aquí. Qué lástima. Eso no es la vida. Nuestra vida, hermanos, está en el Señor Jesucristo. Pase lo que pase, nos quiten lo que los quite, nuestra seguridad está en Él. Hay varias ocasiones en la Biblia donde tenemos las mismas situaciones. Situaciones imposibles las llamo. Impossible situations. Hay una historia de la viuda de Sarepta en 1 de Reyes capítulo 17. Noten lo que pasa con Elías. Versículo 7 dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Hay una viuda en ese lugar y le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Ella dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarnos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue y hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. La primera cosa que esa señora tenía que hacer es soltar su agarre. Ella tenía solamente lo que le quedaba y iba a hacer un panecito para morirse, ella y su hijo. Pero a veces el Señor es así. A veces el Señor dice, yo sé que es todo lo que tienes. Yo sé que se te está acabando. Yo sé que estás en una situación imposible. No puedes pensar cómo vas a salir de esto. Pero te pido que me des una chance. Suelta tu agarre. No pongas tu confianza en lo que tienes. Pon tu confianza en mí. Él todo el tiempo nos da lo que necesitamos. Otra situación imposible, los israelitas estaban en el ejército, iban a salir de Egipto y llegaron al punto donde estaba el Mar Rojo. Ellos estaban huyendo. Ahora son 2 millones de judíos. Y ahí viene el ejército de Egipto, y aquí viene el ejército, y aquí viene el Mar Rojo. ¿Y qué hacen? Una situación imposible. El Señor abre el mar, seca la tierra y les dice, pasen. Y yo me imagino que hay algunos que dijeron, yo no me voy a meter allá. A lo mejor se cae el mar. A lo mejor el mar ahorita está partido, pero si yo me meto allá, se va a deshacer y luego me voy a hundir, no puedo nadar. Pero el Señor dice, yo les vengo a salvar. Y tal como pasaron 2 millones de personas por ese mar, y cuando pasó el último, cerró el mar y el ejército de Egipto murió hundiéndose en el agua. Situaciones imposibles.
Otra situación es Pedro. Pedro acaba de predicar. Estaba predicando la palabra de Dios y de repente lo pusieron a 2 en la cárcel. 2 en la cárcel fueron metidos. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1, dice, ese tiempo el rey Herodes iba a arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Cada uno tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente, fervientemente a Dios por él. Otra situación imposible. Acaban de matar a Jacobo, lo mataron con espada. Así es que lo que sigue es matar a Pedro. Situación imposible. Él tenían 4 cuadriles de soldados que lo estaban deteniendo. No había manera de escapar. Pero sin embargo, sabiendo lo que estaba pasando en su vida, lo que estaba pasando en la vida de Jacobo, lo que estaba pasando allí en Jerusalén, Pedro no paró de predicar. Él abrió la boca, él estaba hablando a todos, aún a los soldados de Cristo Jesús. Todo lo que él tenía, no tenía mucho, él tenía a Cristo Jesús y a Cristo Jesús compartió con los demás. Soltó su agarre, no estaba dependiendo, aún mirando que Jacobo lo habían matado. Él no estaba dependiendo en nada físico, nada de este mundo, él estaba dependiendo en Dios y por eso soltó su agarre. La segunda cosa que tenemos que hacer, miren Filipenses, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso, hermanos, es una promesa. Y el Señor es fiel. Yo sé que es muy dificultoso. Quizás están pensando, hermano Pastor Domingo, ¿cómo me va a decir que si yo pienso todo, no me debo de preocupar? Si me pasa lo que les pasó allá en Los Ángeles, no me debo de preocupar. ¿Cómo es que puedo venir a esta promesa y saber que le debemos de dar gracias a Dios? Y la paz de Dios, solamente hermanos, la paz de Dios va a poder alimentar su alma en ese momento. Solamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no lo podemos entender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Les aseguro, si ponemos nuestra confianza en Dios, aún pasando por una tormenta, aún pasando por algo físico, una enfermedad, algo dificultoso, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos sostendrá y Él nos alimentará lo que necesitamos. Muchas veces pensamos, el mundo solamente nos trae pensamientos negativos por alguna razón. Decimos, es imposible. Dios dice, todo es posible. Mateo 19:26. Decimos, estoy demasiado cansado. Dios dice, te daré descanso. Mateo 11:28. Nosotros decimos, nadie me ama de verdad. Dios dice, yo te amo. Juan 3:16. Decimos, nadie se preocupa por mí. Dios dice, yo me preocupo por ti. 1 de Pedro 5:7. A veces decimos, no puedo seguir. Dios dice,
mi gracia me basta. Segunda de Corintios 12:9. A veces decimos, no puedo entender las cosas. Dios dice, yo dirigiré tus caminos. Proverbios 3:6. A veces decimos, no puedo hacerlo. Dios dice, todos los puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Decimos, soy incapaz. Dios dice, pero yo puedo. Segunda de Corintios 9:8. Decimos, no valgo la pena. Dios dice, valdrá la pena. Romanos 8:28. Nosotros decimos, no puedo perdonar a mí mismo. Dios dice, yo te perdono. Primera de Juan 1:9. Y nosotros decimos, no puedo permitir el lujo de hacerlo. Pero Dios dice, yo proveeré para todas tus necesidades. Dos cosas. Suelta tu agarre, confía en el Señor. We need to release our grip. Quit holding on. Quit holding on so tight that we refuse to let go because we think our security is right here. We need to release our grip on what we have because it's borrowed and instead trust in the Lord. Amen. Trust in the Lord for everything. Not just what we can see, but we need to trust in the Lord what we can't see also. Tercer punto. Esto es lo más dificultoso. Dice la Escritura, Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Lo dificultoso es especialmente con varones. ¿Sabían eso? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Nosotros varones pensamos que nosotros podemos arreglar toditito. ¿Tienes un problema? Tráemelo, yo te lo arreglo. Hay una dificultad, yo tengo una solución. ¿Tienes algo que te molesta? Yo te puedo dar un consejo. Porque los varones están aquí para trabajar. Y hacemos las cosas por medio del trabajo. Y podemos alimentar, podemos solucionar, podemos levantar, podemos quitar, podemos construir, podemos tumbar. Todo podemos hacer. Pero el Señor dice, mentiras. Yo conozco a un señor ahorita que está recuperando, estaba en el hospital, ya tiene 3 meses enfermo. Este señor es independiente. Este señor tiene su compañía, este señor tiene sus empleados, este señor tiene su casa, este señor tiene todo lo necesario. El Señor lo ha bendecido grandemente, pero se enfermó. Yo he estado con él casi diario y le pregunté, ¿a dónde está tu confianza? ¿Está en lo que construiste? ¿Está en todos tus propiedades, está en tus compañías, están con tus empleados, está con tu cuenta del banco? ¿A dónde está tu confianza? Porque ahorita todo eso no te puede aliviar. Tú estás peor que ninguna persona porque no tienes remedio aún. Y eso lo frustraba porque él es una persona que hace y deshace, pone y quita. Él es el gerente, Él es el control, Él es el dueño. Y ahora está humillado. Esa escritura es real para nosotros varones. No pongamos nuestra confianza en nuestras habilidades. Don't trust yourself. Don't think that you are your own solution, that you can control the world, your whole world. You can't. I'm here to tell you, you can't. Trust in the Lord
with all your heart and lean not on your own understanding. And then the second part is heart. In all your ways, submit to him. Reconociendo que debemos de rendir todo a él. Eso es dificultoso. Submit to him. Rendirle, darle el control a él. Decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no soy nada. Yo no tengo nada. Yo no sé nada. Yo me voy a someterme a ti. Ese es el varón que sigue a Dios. Solamente. Y él dice, esta es la última parte de la promesa, y él enderezará tus sendas. Todo lo que se había perdido, hermanos, en Los Ángeles, el Señor lo puede reponer. El Señor es dueño de todo el mundo. Todo lo que está ahí, lo material, se puede reponer. Lo que se había perdido. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y les aseguro que va a haber personas que van a poder levantar otra vez, se van a poder levantar, van a poder construir, van a poder tener sus casas otra vez, y el Señor, como Job, les va a regresar todo lo que se había quitado. Pero solamente poniendo su confianza en Él. Última parte. Cuando hay una pregunta, en caso de duda, obedezca a Dios. When in doubt, obey God. Este es el problema que tuvimos allá en Canaán con Jacob. Jacob estaba agarrado de su hijo Benjamín. No lo voy a soltar. Este es el hijo, el único que me queda de mi esposa favorita que yo tenía. El otro ya se murió. No lo voy a soltar. Ustedes váyanse y a ver qué pueden hacer, pero aquí se queda Benjamín. Hasta llegó a este punto del capítulo 43, a donde no tenía otra. Ya no había solución. Se estaban muriendo de hambre. Y su propio hijo, oyeron en la escritura, dice, no nomás nosotros nos vamos a morir, pero también nuestras esposas, también nuestros hijos y también tú, padre, te vas a morir de hambre. Nos pidieron que regresemos con Benjamín. Hay que obedecer si queremos vivir. Y eso es dificultoso. Tenemos que prepararnos a lo que Dios tiene. Porque saben, miren lo que saben. Yo sé, hermanos, que ustedes saben el resto de la historia, pero les quiero apuntar una cosa. La perspectiva de Jacob era solamente lo que podía mirar. Benjamín aquí estaba y estaba bien seguro. Pero Dios tenía un plan muy diferente, ¿verdad? Porque desde que José tenía 17 años, ya le estaba dando los sueños, ya le estaba indicando, ¿sabes qué? Va a haber un día a donde tus hermanos se van a rendir sobre ti, se van a hincar sobre ti. Y él a los 17 años comenzó a oír estas visiones, la palabra de Dios. Dios ya tenía todo planeado. Y aún ahorita estando donde está Jacob con su hijo Benjamín, todavía tiene el plan en moción. Pero Jacob era testarudo. El patriarca que conoció a Dios, el patriarca que luchó con Dios, el patriarca que Dios le prometió, el patriarca que Dios bendijo con todas partes, ese mismo patriarca no pudo reconocer que debe de obedecer a Dios. Dios es fiel. ¿Y saben qué, hermanos? Yo le estoy dando bien duro a pobre Jacob. Le estoy dando patadas espirituales. Porque no quiso recordar quién es Él. Y nosotros somos iguales. Nosotros pasamos por la vida y el Señor nos bendice. El Señor nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de su predicación, nos habla por medio de la oración, y Él nos suple y nos da y nos trae a este lugar y nos bendice, y luego cuando viene un problema nos olvidamos. Se nos olvida toda la vida que hemos estado con Él y cómo Él ha sido fiel.
Y comenzamos a frustrarnos, comenzamos a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a mantener todo lo que tengo porque me lo van a quitar. Cuando el Señor dice, hermanos, suéltalo. Confía en mí. Obedece mis mandamientos. Y no es hasta que soltamos lo que tenemos. Porque, hermanos, todo es prestado. ¿Por qué? Porque Él nos da lo que nos da para repartirlos a otros que necesitan más que nosotros. It's for your daughters. Cuando hay alguna pregunta, hay que obedecer. Cuando miramos las historias que acabamos, la viuda rendió lo que tenía. Lo último, todo lo que tenía en el mundo porque ya se iba a morir y lo dio. Y el Señor honró eso y la bendijo. Ella vivió. Quién sabe, sus vecinos murieron, pero ella vivió por ser obediente. Los israelitas pasaron por el Mar Rojo en tierra seca. ¿Por qué? Porque obedecieron, porque se fueron, porque no se estancaron y dijeron, vamos a regresar a Egipto. Allá está la seguridad, allá tenemos casa, allá tenemos trabajo, aún nos tratan bien mal, pero comemos todos los días. Eso era el pensamiento, pero obedecieron y pasaron y el Señor los bendijo. Y luego Pedro, pensando que lo iban a matar como a Jacobo, iba a venir el cuadril y se lo iban a llevar y lo iba a matar con la lanza. Él no se sometió a ellos, sino que siguió predicando. Y mientras que él estaba en la cárcel, los cristianos ahí en Jerusalén estaban orando. Y ese es mi punto final, hermanos. Si se quieren agarrar de algo, agárrense de la palabra y agárrense de la oración. Esta señora que miraron hace 2 días, cuando el pastor pasó por Los Ángeles y ella estaba sentada en el bote de la basura, solamente le preguntó una cosa. Le dice, señora, ¿quiere que ore por ti? Y ella dijo, por favor, porque yo no conozco a tu Dios y yo no tengo ningún remedio. Yo necesito a tu Dios. Ora por mí, por favor. Él oró por ella y ahora saben el resto de la historia. El Señor provee.